por este tiempo, ¿verdad? Que ha caído como esa llovizna sobre esta tierra para poder recibir la semilla que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A través de Pastor Barrera, Dios me lo bendiga, Pastor Barrera, le doy el lugar para darnos la palabra. Damos un fuerte aplauso al pastor de Chile, ¿verdad? Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Me alegra estar nuevamente con ustedes el día de hoy compartiendo la palabra del Señor, en la presencia del Señor. Amén. Para los que no estuvieron ayer, me voy a presentar un poquito. Para los que no me conocen ni escucharon, vengo del país de Lají, de Chile. De allá vengo, de la ciudad de Concepción, que está al sur de la ciudad de Santiago, más o menos 6 horas de viaje en bus. Y ahí estamos sirviendo al Señor, al igual que ustedes. Lo único nomás que nos separa 24 horas de viaje. Y pertenezco a la Iglesia del Pacto Evangélico. Ese es el nombre de nuestra denominación. Y estoy acá porque estuve en una actividad de todos los líderes, pastores y líderes de las iglesias latinoamericanas de nuestra denominación o misión. Quiero agradecer también nuevamente a mi pastor Moisés por permitirme compartir también la palabra del Señor en esta tarde. Quisiera que nos pongamos en pie, quisiera que oremos al Señor para que el Señor pueda hablar también a nuestras vidas. Ya el Señor ha hablado a través de sus siervos y es importante también que la palabra del Señor impacte en nuestras vidas, porque ella es la profeta mayor. Todo lo que podamos decir en profecías, en lenguas, tiene que estar sujeta a la palabra primeramente. Así que vamos a compartir. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, hemos sentido que estás en medio nuestro. Señor amado, que estás en este lugar. Y te ruego, Señor, que tú sigas ministrando nuestras vidas, Señor. Somos hombres, Señor amado, con debilidades. Somos hombres, Señor, que a veces fallamos delante de ti. Y Señor, pero aquí estamos, Señor, con un corazón abierto. Señor, tal vez con aquellas pocas fuerzas, pero aquí estamos, Señor. Y sé que tú nos amas, que tú, Señor, un día nos apartaste para servirte, Señor, para que podamos entrar también en tu reino. Pero Padre, mientras estemos en este mundo, Señor, tendremos aflicción. Pecaremos delante de ti también, Señor amado. Pero sabemos, Señor, que tu misericordia es grande, que tu amor es grande y que tu amor es infinito. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Yo quisiera... Bueno, voy a tomar la hora primero, porque a veces me paso. ¿Hay tiempo, no? ¿Alguien está apurado en irse? ¿No? Ya. Me dice, por favor, ya. Bien, quisiera iniciar haciendo una pregunta importante que muchas veces nosotros nos hacemos y que no tenemos tampoco claridad en responder. Y la pregunta es la siguiente: cuando el Señor nos hizo o cuando el Señor me hizo, ¿se equivocó? ¿Se equivocó el Señor cuando Él me hizo en el vientre de mi madre? Cuando el Señor lo estaba formando a usted en el vientre de su madre, ¿se equivocó Dios cuando nos hizo? Muy bien.
Dios no se equivoca cuando Él nos hace, cuando Él nos forma. Y eso es lo que nosotros primeramente tenemos que tener claridad. Porque muchas veces nosotros en las noches, en nuestras oraciones, le decimos: Señor, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nuestras fuerzas se debilitan, ¿sabe la otra pregunta que le hacemos? Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿O no es así? Cuando estamos en las noches, ¿verdad?, y pecamos delante de Dios y le fallamos, no viene a nuestra mente ese remordimiento, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y le decimos: Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso te equivocaste, Señor, por haberme hecho de esta manera, con esta debilidad, con este tropiezo que no puedo jamás poder avanzar en tu reino? Señor, ¿por qué me hiciste así? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos hizo así. El problema no está en el pastor, no está en el Señor, no está en la palabra, sino el problema está en nosotros mismos. En tu vida, en mi vida, está el problema de nuestros fracasos. Muchas veces no crecemos porque nosotros mismos no somos capaces de superar nuestras propias debilidades, nuestras propias condiciones. Y muchas veces damos rienda suelta en este mundo porque el mundo nos absorbe. ¿O no es así? Así es. Así es. Por lo tanto, la lucha muchas veces culpamos que nuestra lucha está afuera, pero la lucha está aquí adentro. Y Dios sabe que nosotros luchamos día a día. Él está consciente de tu lucha, de mi lucha, para seguir en este camino. Pero ¿cómo podemos nosotros seguir creciendo en el reino de Dios? ¿Cómo podemos seguir avanzando en el reino de Dios si los demás ven en nosotros nuestras debilidades? Los demás ven en nosotros que a pesar del tiempo nunca avanzamos en el reino. Queremos avanzar, pero no podemos. ¿Cuánto le ha pasado a usted? Señor, quiero avanzar, pero no puedo. Señor, ¿por qué no quitas de mí esto que está dentro de mí? La lucha no está afuera, sino que está aquí, dentro de nuestras vidas. Y el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos hace ya 2000 años atrás, Él se preocupó de nuestro interior. Porque la lucha no está afuera, sino está aquí adentro. Porque usted, cuando está frente al televisor, usted ve una imagen sensual de una muchacha, una mujer, y muchas veces los varones quedamos pegados ahí. Y comienza la lucha. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo muchas veces somos vencidos. ¿O no es así? Así es. Disculpe. Por lo tanto, es tan importante esta reunión de varones porque somos nosotros los sacerdotes del hogar. Usted tiene que definitivamente tomar el lugar que Dios ha puesto a usted allí en su hogar, como sacerdote de la familia, como sacerdote del hogar, como el ejemplo, como aquel del que el hijo tiene que ir a pedir un consejo y pedir un buen consejo. Como cuando la esposa tiene que apoyarse en usted y no usted en su esposa. Sino que nosotros tenemos que cumplir la labor que Dios ha puesto en nuestras vidas con responsabilidad. Y fallamos. Y fallamos. Y llegamos aquí a la iglesia con esas pocas fuerzas, porque Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y llegamos nuevamente al altar y nos arrodillamos y pedimos perdón y nos pasamos toda la vida en esa rutina y nunca crecemos. ¿Cuál es el problema?
¿Cómo abordamos esa situación? ¿Cómo abordo yo esta lucha interior cada día? Porque este momento es muy hermoso, muy bonito, pero cuando usted salga de la puerta de aquí, créame que el mundo lo va a absorber, lo va a atrapar, porque este reino no es, nosotros no somos de este reino. Nuestro reino está arriba, arriba. Y la pregunta es, y que el Señor se la hace a sus discípulos, y les dice: ¿con qué te presentaré? ¿Con qué te presentarás delante del Hijo del Hombre? ¿Con qué te presentarás? ¿Con qué te presentarás delante del Hijo del Hombre? Cuando un día ya no estemos aquí, sino que tengamos que dar cuentas delante de Dios. Quisiera invitarles que vayamos a nuestras Biblias, allí en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. No sé, hermano, si me puede cerrar un poquito esa ventana, que se me mueven todas las hojas aquí. Gracias. Capítulo 21, vamos a ir al versículo 37. Parece que un ventilador, ¿no? ¿Puede ser ese? Ah, ya. Abra la ventana ya entonces. Bien, en el capítulo 21, versículo 37, ¿qué dice allí? El Señor Jesús dice, Él enseñaba y enseñaba de día. ¿Dónde? En el templo. Y de noche. No solo de día, sino que también de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bien, si usted tiene la Reina Valera en su mano, este es el último versículo del cual, ¿no es cierto?, en el versículo 25 dice la venida del Hijo del Hombre. Así lo titula la Reina Valera. Entonces el Señor Jesús comienza a relatar lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, hay señales claras que el Señor está pronto por levantarnos, por venir a buscar a su iglesia. Pero la invitación del Señor es que nosotros, a pesar que Él no venga, nunca desmayemos ni nos desanimemos, sino que esperemos al Señor con aquella esperanza de que un día seremos levantados, ya sea en vida o el Señor venga, seremos un día levantados, estaremos delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, todos tendremos que dar cuenta delante de Él. El Señor dice que cuando su venida esté cerca, si nosotros creemos eso y creemos firmemente, tenemos que estar preparados y siempre preparándonos para ello. Entonces el versículo 28, voy a saltarme algunos versículos para que avancemos. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, todo esto finalmente va a terminar y va a acabar el dolor, el sufrimiento, la lucha interior nuestra. Pero para eso el Señor continúa diciendo, en el versículo 33 dice, el cielo, ¿qué más dice? Y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, nosotros tenemos que creer esta palabra. Que lo que está escrito aquí es verdad. Que lo que está escrito aquí se cumplirá. Que lo que está escrito aquí tenemos que obedecer esta palabra de Dios y creer en ella. El mundo ya hoy día cuestiona todo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos podamos guiar y aprender.
Entonces el Señor dice así, el versículo 34. Y el Señor le habla a los discípulos en aquel momento, y es lo que el Señor quiere hacer ahora con nosotros, hablarnos. Y aquí en estas palabras, ¿verdad?, está de alguna manera el secreto para que nosotros podamos identificar aquellas cosas que entorpecen nuestro crecimiento. Y como varones lo vamos a estudiar muy bien hoy día. Amén. ¿Está dispuesta a que el Señor nos hable, nos corrija? Muy bien. ¿Sí? Bien, dice el Señor. Lo primero que dice el Señor: mirad también por vosotros mismos. Es decir, lo primero que hace el Señor cuando nos mira, dice: mira, preocúpate primeramente de ti. Preocúpate primeramente de ti. Porque si tú haces bien las cosas, los que vienen detrás de ti harán lo mismo, harán bien las cosas. Si nosotros hacemos las cosas mal, los que vienen detrás harán mal las cosas. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo de vida. Si nosotros hacemos las cosas mal, las cosas van a salir mal. Si las hacemos bien, las cosas van a salir bien. Por lo tanto, la primera invitación que hace el Señor es que debemos preocuparnos primeramente de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Su esposa podrá orar mucho por usted. Su madre podrá orar mucho por usted. Pero cuando estaremos delante de Dios vamos a rendir cuentas por nuestros actos. Y ahí estaremos delante de Dios solitos. Y no va a estar nuestro pastor Moisés defendiéndolo. Ni su pastor, ni su esposa, ni sus hijos. Por lo tanto, el cuidado que debemos tener nosotros como varones es cuidar este templo, que es el templo de Dios. Este templo debemos cuidarnos nosotros con mucha responsabilidad. Entonces dice el Señor, una vez que le dice: mirad también primeramente por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? Glotonería. ¿De qué más? De embriaguez. ¿Y de qué más? Y de las preocupaciones o afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Cuando yo leo estas palabras y pienso que también para usted me hace temblar esta palabra y debe hacer impactar en nuestras vidas. Entonces el Señor toma tres aspectos. El Señor toma tres aspectos de los cuales nosotros tenemos que luchar. Tres aspectos que impiden el crecimiento y que debemos nosotros poner atención. Por eso yo le preguntaba si cuando el Señor nos hizo se equivocó. ¿Por qué nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué me hiciste así? Y el problema no está en Dios ni en el Señor, sino que está en nosotros mismos, porque nosotros no hemos observado aquellos tres aspectos importantes que el Señor nos dejó establecido aquí en su palabra, para que aquellos que le sigan se preocupen de cuidar estos tres aspectos. ¿Cuáles son? Glotonería, embriaguez y las preocupaciones o los afanes de la vida.
Estas tres cosas son las que impiden nuestro crecimiento, y me incluyo. Estos tres aspectos son aquellos que nos impiden que crezcamos. Y no se trata de que estemos gorditos, ¿verdad? Cuando habla de la glotonería. No se trata de que seamos un poquito panzones, ¿verdad? No se trata de eso. Porque Dios puso el alimento para que nosotros nos alimentemos. Lo que sucede es que cuando hablamos de la glotonería, ¿qué provoca la glotonería en nosotros? Porque muchas veces vamos a la mesa y queremos comernos todo lo que está allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es rico, ¿verdad? Ay, sí. En nuestras vidas queremos meternos más ahí adentro. Por lo tanto, la glotonería tiene que ver con que las cosas están puestas allí, pero son aquellas cosas que provocan placer en nuestras vidas. Piense usted en algo que le provoca a usted placer. Piense usted en algo que a Dios no le agrada, porque dice aquí que estos aspectos de la glotonería, del placer, son cosas que impiden y que de los cuales debemos tener cuidado. Porque quien tiene que tener el control de nuestra vida no es el estómago, ni el placer, ni el vicio, sino que quien tiene que tener el control de nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos vicios. Vicios que siempre y constantemente estamos luchando con aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero ahí están. Y en el primer momento sentimos el placer y querer ir allí al vicio y saciar nuestra carne. Porque el vicio, eso lo que hace en un cristiano, en nuestra vida o el ser humano, es que es aquel que vence y sacia. Y una vez que llega aquí a nuestras vidas, provoca placer, pero tiene el control. Cuando alguien es vicioso, tiene un vicio. Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. Y ya que vemos varones aquí, la mayoría de la pornografía, que está tapadita ahí debajo de la alfombra. Pero es una realidad. Cuando tenemos la ventanita ahí abierta y queremos abrirla y decimos, la abro, la cierro, la abro, la cierro y la abro. ¿Por qué? Porque nos vence. ¿O no es así? Entonces, cuando hay un vicio en nuestra vida, cualquiera que usted pudiera tener un vicio, yo lo desconozco. Yo le preguntaría a usted ahora, nómbreme el vicio que muchas veces tuvo control de su vida o hasta el día de hoy sigue teniendo control en su vida. Si es un vicio, el vicio controla nuestras vidas. ¿Y quién tiene que tener el control de nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Él es el que debe reinar en nosotros, sino turbar el crecimiento de su vida. ¿Cuántos tienen vicio aquí? No levante la mano. No levante la mano. ¿Qué es lo que a usted le provoca placer? Otras cosas ocultas que muchas veces están escondidas debajo de la alfombra dentro de la iglesia es el adulterio y la fornicación. Porque aquellas cosas son las que nos vencen. Y le decimos cuando se cae, el hombre le dice, Señor, he vuelto a caer. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me formaste así? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? Si no se lo ha preguntado es porque no hay remordimiento en su interior.
Muy bien. Quisiera detenerme un poquito en este punto, porque creo que es importante que nosotros como iglesia y como hermanos, porque esta lucha usted no la da aquí en la iglesia. Esta lucha la da usted cuando está solo, solitario. Usted solo. Esta lucha se da, esta batalla de los vicios se da cuando estamos solos, sin que nadie nos vea. No está el pastor, no está la familia, no están los amigos y viene la tentación y quiere tener ese control en nuestras vidas. Y yo diría que es el eslabón perdido. Yo diría que este es el eslabón perdido en que muchas veces no sabemos cómo salir de eso. ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de este control? ¿Qué debo hacer? Porque después lo único que llegamos a hacer es cuando se cae en estas conductas y pecado delante de Dios, lo único que nos queda es el remordimiento. Y vamos y volvemos a las rodillas y volvemos a decir, Señor, perdóname. Otra vez te he fallado. ¿Le ha sucedido a usted? Amén, así es. Entonces la verdad es que hoy día la lucha que nosotros damos, los varones, es una lucha constante, es una lucha diaria acerca de los vicios que controlan nuestra vida. Quisiera compartir con ustedes cómo vencer esta lucha espiritual, cómo vencer el pecado, cómo vencerlo. ¿Cómo vencerlo? Si yo le pregunto a usted, porque ya lo he hecho en otros lugares, pero quisiera ayudar la respuesta. Yo le he preguntado muchas veces a los hermanos y le digo, hermano, dime ¿qué tienes que hacer? Si tienes un vicio, si tienes una debilidad, ¿qué tienes tú que hacer para vencer? Y muchas veces, y cada mayoría de las veces, el hermano dice, y yo sé que usted le tiene en su mente, dicen orar. ¿No es así? Ora. ¿Y sabe qué? La oración en aquel momento es ineficaz, absolutamente ineficaz, porque cuando usted está delante allí de la tentación, si usted comienza a orar, sucumbe. Si usted pone una alabanza en aquel momento, sucumbe. Y usted dice, pero ¿cómo? Mi oración no es eficaz, Señor. Yo antes de caer y de pecar oré delante de ti. Lo peor o lo que no debemos hacer en aquel momento, o es el momento más inapropiado, es orar. Y yo le voy a explicar por qué. Y el apóstol Pablo lo habla en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vayamos a nuestras Biblias allí. Más de alguno de ustedes está diciendo, el pastor está diciendo una herejía. El pastor está equivocado. Yo le digo a nuestros hermanos en la iglesia, usted lo que menos tiene que hacer cuando está en aquel momento de tentación, de debilidad, y ya que lo vence el vicio, yo le prohíbo que ore. Porque la oración no es en aquel momento, sino que la oración es antes. Antes es cuando nosotros tenemos que estar en oración. Y ya lo vamos a ver. Dice en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Perdón, al revés, 10:5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así, vamos a leer el 4 mejor. Pues aunque andamos en la carne, ¿alguien dice gloria a Dios o no? Aunque andamos en la carne, dice,
no militamos según la carne, porque somos gente espiritual, ¿o no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De la fortaleza. ¿De cuál es fortaleza? De aquella que nos atacan, el enemigo nos ataca a nosotros y nos pone la tentación al frente. Y nosotros lo podemos ver que Jesucristo en el desierto también fue tentado. Y si Jesucristo fue tentado, ¿quién soy yo para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no venga y me ponga la tentación allí, delante de mí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él sabía muy bien estas cosas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Si ustedes son buenos alumnos, díganme cuál es el secreto de aquí, de esta palabra. ¿Ah? No. Para vencer, ¿dónde ataca primeramente el enemigo? ¿Dónde nace el pecado? ¿Dónde? En nuestros pensamientos, aquí. Aquí nacen, aquí. En nuestros pensamientos. Pero dice que el apóstol Pablo que nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos. ¿Qué es lo que es ser cautivo? Imagínense un pajarito allí en una jaula, eso es cautiverio, eso es ese pajarito, el que está allí está cautivo, es decir, no tiene libertad, está limitado. Él no puede volar. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que tenemos ese pensamiento, lo tomamos, pero le dejamos la puerta abierta. ¿Qué pasa si un pajarito en una jaula usted le deja la puerta abierta? ¡Pum! Vuela. Y cuando vuela y comienza ahí a volar en nuestros pensamientos, usted ya lo ha soltado y usted está rendido. Ya fracasó. Por eso viene la tentación y luego viene el pecado, porque nosotros no tenemos control de nuestros pensamientos. ¿Y usted para hacer eso necesita orar? No. Por eso hay gente que no es cristiana y que muchas veces tiene un mejor comportamiento que nosotros, porque saben controlar sus pensamientos. ¿Y por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros dejamos y soltamos aquellos pensamientos que finalmente nos llevan al pecado? Entonces el eslabón perdido de esto en que nosotros debemos, primeramente, cuando viene un pensamiento pecaminoso, una tentación a nuestra vida, nosotros tenemos que agarrar ese pensamiento, identificarlo. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su vicio? Póngale nombre. No me lo diga ahora, pero usted lo sabe. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es lo que impide que crezca usted en el reino de Dios? ¿Cuál es? Usted lo sabe. Identifique su pecado. Póngale nombre. Póngale nombre. Entonces, cuando usted lo identifique, va a poder luchar contra él. Porque nuestras tentaciones, ahí viene el enemigo a tentarnos por nuestras propias concupiscencias que hay en nosotros. Entonces, por eso el Señor Jesús dice: cuídense ustedes mismos. Velad por ustedes mismos. Es decir, la lucha muchas veces la tenemos nosotros y culpamos a Satanás y culpamos al medio, culpamos al exterior, cuando el responsable somos nosotros mismos. Este es el eslabón perdido. Yo le llamo que esto es el eslabón perdido para vencer toda tentación. Muy bien. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos tomar estos pensamientos y cautivos y recién llevarlos a la presencia de Dios.
Ahora voy a aclarar lo siguiente. Ahora voy a aclarar lo siguiente. Imagínense que usted tiene que subir al ring, a un ring. Porque esta es una lucha, ¿no? Nos vamos a subir al ring ahora, todos. Nos vamos a subir al ring a pelear con aquel vicio, con aquello que nos impide el crecer. Usted se va a subir al ring y va a pelear con él. ¿Usted cree que Satanás y que el Señor lo reprenda es débil? No, es fuerte, pero mayormente es el que está con nosotros. Bien, usted se sube al ring, tiene un enemigo poderoso al frente. ¿Por qué es poderoso? Porque ya nos ha derrotado muchas veces, ¿o no? Así es. Ya hemos sido derrotados muchas veces por este vicio que provoca en nosotros placer. Esta debilidad en mi carne, Señor, me ha vencido tantas veces. Tantas veces he sido derrotado por este mismo pecado y siempre salgo derrotado. Por lo tanto, ese enemigo, ese contrincante, aquel que tenemos al frente es fuerte. ¿O no? Usted está arriba del ring, ¿no? Entonces ahora vamos a imaginar que ese enemigo del cual siempre estamos luchando se viene contra nosotros. ¿Qué va a hacer usted? Si en el ring usted no puede arrancar, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué hace siempre? Luchar. Usted va a tener que enfrentarse día a día con aquel enemigo. Y va a estar allí arriba del ring y lo va a tener. Y este enemigo, cuando usted lo vea, usted va a decir, pero este me ha ganado ya, toda la vida me ha ganado. Toda la vida. Y ahora me dice el pastor que hoy día le voy a ganar. Sí, hermano, hoy le vamos a ganar. Pero yo no me voy a subir al ring, sino que el que está arriba en el ring es usted. Y vamos a luchar con aquellas cosas que han impedido y que nos avergüenzan muchas veces como varones. Muy bien. Imagínese que usted tiene al frente un hombre musculoso, grande. ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se siente ahora? Si le ponen al frente el mejor boxeador de la NBA, ¿está bien dicho? No, ese es basquetbolista. ¿Cómo le llaman a los boxeadores? Ustedes son más un pueblo de boxeadores. ¿Ah? Ya pongamos el Mike Tyson, lo tiene usted al frente porque le ha ganado toda la vida. Y usted es un flacuchento, panzón, raquítico muchas veces. Y usted dice, pero ¿cómo le voy a ganar si siempre este me ha ganado? Bueno, queridos hermanos, aquí viene la respuesta. Y ahora sí que si usted me pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer para vencer a ese que tengo al frente? Lo primero que tiene que hacer usted es luchar. Usted tiene el enemigo al frente y va a tener que pelear. Y esa lucha la damos siempre y constantemente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos allí. De repente nos alcanza el enemigo, nos pone la tentación, viene esa debilidad en nosotros porque el vicio ya nos está controlando y tenemos que luchar. Entonces ahí es donde, al estar al frente nuevamente, ahí es donde yo tengo que decirle a usted que usted tiene que, para poder luchar y vencer, tiene que ponerse a orar. Pero cuando un boxeador tiene un enemigo al frente grande, ese enemigo poderoso, ¿cuánto tiempo? Meses. ¿Qué hace durante ese entrenamiento? Transpira,
levanta pesa, fortalece ¿qué cosa? Los músculos, la habilidad, porque sabe que el que tiene al frente es un enemigo de temer. Y así también son nuestras tentaciones, nuestras debilidades, son nuestros mayores enemigos que tenemos que vencer y muchas veces hemos sido derrotados por ellos. Entonces ahí donde usted tiene que entrar en un entrenamiento de preparación. No puede usted subirse al ring todo raquítico y panzón a pelear con alguien que sabe que es mayor. Entonces, ¿qué hace usted? Señor, yo tengo que pelear con aquello, pero tengo que fortalecerme. ¿Cómo se fortalece un cristiano? Dígamelo usted. Con oración y ayuno. Y con alabanza. Con estar en la iglesia. Aquí es cuando llegamos y nos fortalecemos. Y ahí es el momento de orar. Entonces después usted se va a parar delante del enemigo, pero usted se va a parar con la autoridad de Dios y se va a levantar fuerte y va a poder vencer. Entonces lo que tiene que hacer usted para vencer aquellas debilidades y tentaciones es ser un hombre de oración, un hombre consagrado a Dios. No se olvide nunca de lo que estoy compartiendo ahora, porque mañana el Satanás, que el Señor lo reprenda, está allá afuera esperándole. Usted nunca va a salir de esa condición si no es un hombre de oración, porque la oración nos fortalece. Cuando usted ayuna, Dios nos fortalece. No se enfrente al enemigo de una manera débil y raquítica espiritualmente, sino usted tiene que ser fortalecido. Bien. ¿Cuál es la otra manera en que nosotros identificamos? Sabemos que está aquí. ¿De dónde proviene todo? De nuestros pensamientos. Cuando vienen aquellos pensamientos, no vienen de manera abrupta, como un tsunami, sino que comienzan a acercarse lentamente y usted siente y usted comienza a decir, se viene, se viene. Es como si viniera alguien de frente y dijera, se viene, ¿cómo lo enfrento? Se viene, Señor, y usted, y pareciera que mientras más cerca está, más gigante es. Y pareciera que se comienza a agrandar y llega el momento en que finalmente usted queda de este tamaño. Y tampoco puede luchar porque ya usted lo tiene encima. ¿Qué tiene que hacer usted para vencer? Lo que tiene que hacer usted es tomar aquel pensamiento e impedir que suceda lo siguiente. Si yo me paso un hilo, el hilo es de coser, ¿no es cierto? ¿Se dice aquí igual? Hilo de coser. Si yo me doy vuelta con un hilo aquí y quiero liberarme, ¿qué pasa? Hago solamente esto y se rompe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me empiezo a envolver en hilo todo el cuerpo? Va a llegar el momento en que no voy a poder tener las fuerzas para romperlo. Muy bien. Muchas veces cuando viene el enemigo, viene la tentación y nos comenzamos a sentir débil, usted tiene que reprender, identificar aquella debilidad que usted tiene en su vida y cortarla, impedir que siga envolviéndonos, porque va a llegar el momento en que finalmente vamos a ser derrotados y atados. Y ahí es donde vienen los pastores y tenemos nosotros que hacer el trabajo muchas veces de liberación. Y es culpa del pastor. Es culpa del Señor, es culpa de nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo se preocupó de enseñarle a sus discípulos. Quisiera preguntar si usted lo va a aplicar en su vida. ¿Para qué? Para que siga creciendo en el ámbito espiritual y en el reino de Dios. En Chile hay un dicho que dice así: la mies es mucha y los obreros pocos. Y esos pocos son flojos. Más encima.
La mies mucha, los obreros pocos y flojos. Que no suceda esto aquí. Eso pasa allá en Chile, ¿no? Muy bien. Dice también acerca de la embriaguez. Volvemos al libro de Mateo, de Lucas. Lucas 21, 34. Lo otro que debemos cuidarnos acerca de estos aspectos que frenan nuestro crecimiento espiritual es ya vimos la glotonería, que tiene que ver con el placer, con nuestros excesos. ¿De qué otra cosa más? De la embriaguez. No hay mejor cosa que estar con los amigos y tomarnos un tequila, no sé. Esto no tiene que ver tampoco con el alcohol. Bueno, primeramente nosotros no debemos, dice la palabra del Señor, que no debemos ser dados al vino, sino más bien ser llenos de ¿qué? No os embriaguéis con vino, más bien embriagarse ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. La embriaguez tiene que ver también con otro pecado nuestro, con otra debilidad, que impide también nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en nuestra vida. No hay mejor momento muchas veces que nosotros cambiamos algo entretenido en lugar de Dios. Mañana juega el América de Cali a las 10. América de Cali es de Colombia. El América de aquí. ¿Cuál es el equipo de acá? Por poner un ejemplo. ¿Cuál? ¿América? Ya, mañana o México. Juega México, señor, a las 10 de la mañana. Esta va a ser más entretenido que tu culto. Va a estar más entretenido, Señor. El otro domingo voy a servirte. ¿Se da cuenta? Tal vez a usted, no le guste o le guste el fútbol, pero lo estamos poniendo como ejemplo porque hay muchas veces es más entretenido mirar un partido de fútbol que venir a la casa de Dios. Muchas veces es más entretenido esperar una visita que nos va a venir a ver o está en nuestro hogar. Va a ser más entretenido recibirlo que estar en la casa de Dios. ¿Pasa o no? No, que voy a ir a la iglesia hoy, voy el otro domingo, total. Hoy día tengo que recibir aquella visita. Hoy día me invitaron a las playas, no sé, que hay acá, los balnearios, que voy a ir a la iglesia. Hoy es el día del Señor, un domingo, 10 de la mañana, sábado, el día del Señor, de los varones, que voy a ir allá. Es más entretenido estar en otro lugar que en la casa de Dios. Y el salmista David decía que él anhelaba cada día estar en la casa de Dios, todos los días. Nosotros, queridos hermanos, debemos anhelar todos los días estar en la casa de Dios, todos los días estar en la presencia de Dios, todos los días. Por eso el Señor aquí decía que Él enseñaba día y noche a su pueblo, a sus discípulos, porque Él siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Él siempre quiere edificar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay algo más entretenido y ponemos a Dios en segundo lugar. Ponemos a la iglesia en segundo lugar. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso nos quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar. Nada de este mundo puede suplir lo que Dios puede entregarnos. Nada. ¿Hay mujeres aquí o no? Pocas. A veces las damas también. Y ahí yo le voy a decir a usted, porque muchas veces las damas, y ahí va un poco un consejo para los varones, nuestras esposas. No, anda tú nomás, yo recibo a la visita. ¿O no? Y ponemos y decimos, sí, viejita, yo voy a ir, tú quédate acá. Cuando debemos caminar juntos en el reino de Dios.
juntos. Yo le he dicho a nuestros hermanos cuando reciban visita, usted tiene que decirle sí, pero yo me voy a las 5. Sí, pues. ¿Y por qué nos cuesta decir eso? Sí, pero yo tengo una reunión importante. Y es con papá. Es con mi Dios. Es aquel que me quiere esperar arriba en el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos acerca de la embriaguez. No tiene que ver con el alcohol principalmente, sino que tiene que ver con la entretención, con lo divertido que el mundo nos ofrece. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas? El Señor Jesús. ¿Dónde tiene que usted estar todos los días? Anhelar estar todos los días en la casa del Señor. ¿Dónde estaba el Señor Jesús mientras predicaba la palabra? Día y noche en el templo, enseñando todos los días, día y noche, día y noche. Que nada quite el lugar de Dios en su vida. Nada, ni nadie. Nada, ni nadie. ¿Lo entendió, querido hermano? Nada, ni nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que salvarnos nosotros primero. Usted tiene que decirle en su corazón, en su interior, primero está mi salvación. Si tú te quieres ir abajo es tu problema, pero yo me quiero ir arriba y quiero estar en la casa de mi Padre, porque allí está el mejor lugar para mi vida. Luego viene, dice el Señor, también de toda esta preocupación, dice la glotonería, la embriaguez y ¿qué más? Y los afanes de la vida, las preocupaciones. Pero ¿qué dice el Señor frente a nuestros afanes, frente a nuestras preocupaciones? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto vendrá por añadidura. Es decir, Él está preocupado de tu vida y de mi vida. Él sabrá dónde ponernos. Él cumplirá su propósito en mi vida, en su vida. Solamente usted tiene que descansar en Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando usted tenga una preocupación, porque las hay, tenemos preocupación, usted debe llevar su preocupación al altar de Dios, a la presencia de Dios. El problema está en que muchas veces no le entregamos esa carga al Señor y nosotros mismos queremos llevarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo. Yo voy a arreglar esta cosa, Señor, tú no te metas. Yo lo voy a arreglar. ¿Y qué nos invita el Señor? Echad tu carga sobre mí y yo te la llevaré. Esa es la confianza que debemos tener nosotros cuando tengamos una preocupación, ya sea los jóvenes de sus estudios, los profesionales en su carrera, los mayores, ¿qué será de mí para el futuro? No, Señor, es tu carga. Cuando yo tengo una preocupación de estas que realmente nos llevan a la rodilla, yo le digo, Señor, ya no es mi problema, es tu problema. Y se lo entregamos y se lo entrego al Señor. Y se lo entrego al Señor. Mire, quisiera hacer un ejemplo. ¿Quién me puede ayudar para que se entienda esto? A ver. Ya, hermano, por favor, sí, venga para acá. Quédese aquí al ladito mío, un ejercicio sumamente fácil, quédese conmigo. Necesito Biblias. ¿Quién tiene Biblias? No, eso no es una Biblia, es un... Ya, tráigame la Biblia. Tráigame las 3 Biblias más, después se las devolvemos. Yo sé que, gracias hermano, yo sé que la modernidad ha llegado a nuestra época, pero las Biblias no se encienden, las Biblias se abren.
¿Me entendió? Ya, muy bien. Ok, bien extendido. Bien, la vida es así. Tenemos un problema y tenemos nosotros que resistirlo, ¿verdad? Y al rato después viene la esposa o los hijos o en el trabajo y se nos suma otro problema. ¿Qué se está provocando ahí? Tensión. ¿Qué le falta a mi hermano? Músculo. Bien, y que luego nosotros la tensión es tan grande, queridos hermanos, que nosotros queremos llevar este problema, pero la tensión que estamos sufriendo día a día por llevar estos problemas y no entregárselo al Señor provoca en nosotros ansiedad. Y más encima, perdón hermano, y más encima le ponemos otro más. Y comenzamos a tiritar hasta que finalmente, descansa hermano, nos vence. Nos vence, gracias. Tome tu asiento, no hermano. Lleva las Biblias, por favor. Bien, ven. Bien, esta también. Gracias hermano por esta, no la usé porque... ¿Qué sucede en nosotros? Nosotros en la medida que vayamos creciendo, avanzando en la vida, las preocupaciones muchas veces vienen a nuestra vida y queremos nosotros tener el control de ellas allí y no se la entregamos al Señor. ¿Y por qué no le entregamos al Señor las cargas? Se produce esta tensión y finalmente nos cansamos, nos desanimamos y sucumbimos. Y después la culpa no es de la iglesia, no es del pastor, no es del Señor, sino que porque nosotros no hemos sido capaces de entregarle nuestros problemas al Señor. Y el mayor problema que tiene un cristiano, varones, es el desánimo. Cuando vuelva a ser invitado por mi pastor Moisés, vamos a hablar acerca de eso. Cómo el desánimo es el mayor peligro de la iglesia. Cuando la iglesia se desanima, cuando nosotros nos desanimamos. ¿Pero por qué viene este desánimo? Viene por los placeres de la vida, la glotonería, la entretención, la embriaguez y los afanes de la vida. Y quisiera dejarles este mensaje porque un día, ¿verdad?, tendremos que dar cuenta. Quisiera que leamos por última vez en Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. Bien, y con esto termino. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Creo que nos tenemos un gran desafío por delante. Vencer. Yo quisiera que esta iglesia sea una iglesia victoriosa. El Señor, quiero decirles que el Señor ha visto sus luchas, esas luchas internas que llevamos los varones. Pero el Señor quiere que venza. Por eso el Señor trajo esta palabra hoy, para que identifiques en qué lugar estás. En los vicios. Los vicios han ocupado un lugar importante en tu vida. La entretención o tus preocupaciones y los afanes. Descansa, el Señor dice, descansa en mí. Y yo cuando ya hay un problema, yo le digo, Señor, ya no es un problema mío,
es un problema tuyo, resuélvelo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor. Señor, quiero darte las gracias, Señor, por su palabra en primer lugar. Señor, porque es una palabra que trae sobre nuestras vidas conocimiento, Señor, en el cual podemos a través de ella, Señor, aprender de cómo luchar, Señor, frente a aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Señor, que esta palabra quede en el corazón de tus hijos. Señor, que esta palabra sea un ejemplo también para ellos de cómo deben luchar frente a las tentaciones, a las debilidades, Señor, porque cuando tú nos hiciste, tú no te equivocaste como nos hiciste, sino somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que ser transformados. Señor, te alabo en esta tarde, Señor, por la oportunidad que me permite de compartir y de conocer a tu pueblo. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te declaramos que te amamos. Por eso estamos aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Mañana estaré compartiendo también en la mañana. Así que les espero y que el Señor siga edificando nuestras vidas. Amén. Aleluya. Demos un fuerte aplauso al Señor por la vida de su pastor Barrera. Dios me lo bendiga. Y bueno, ejemplo de hombres valientes también. Es un hombre valiente aquel que reconoce su condición. Es un hombre valiente aquel que reconoce que necesita ayuda. Y es un hombre valiente aquel que obedece a la palabra. Me gustaría orar por las ofrendas. Y aún para ofrendar hay que ser valientes. Porque hoy el Señor declaró también que quita toda preocupación. Quizá hay preocupaciones económicas en tu vida, pero hoy vas a encender el fuego de Dios del don.